Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. El día de hoy vamos a centrar nuestra atención en el funcionamiento de las cargas de la prueba. Y en la medida que, como vimos en el episodio anterior, las cargas de la prueba tienen dos formas de presentarse, hay dos tipos de carga de la prueba, la estática y la dinámica. Vamos a trabajar inicialmente la estática y luego la dinámica. Considero que para comprender el funcionamiento de una y otra, es necesario mirar la práctica judicial. Y por eso, en este episodio vamos a trabajar tanto un marco teórico de ambas cargas de la prueba, pero también vamos a utilizar la regulación actual en Colombia que trae el Código General del Proceso en el artículo 167. Es una mezcla entre teoría, norma y práctica judicial. Antes de empezar a desarrollar el objetivo principal del episodio, quiero recordar los principales y los más importantes aspectos que vimos en el episodio anterior. Primero, la justificación. Tengan presente que las cargas de la prueba se justifican en razón al fracaso de la actividad probatoria. Es decir, hacemos actividad probatoria con el objetivo de demostrar los hechos jurídicamente relevantes, con la intención de que se acrediten los hechos que son tema de prueba. Pero aunque es nuestro objetivo, aunque nos esforzamos por meses para lograrlo, en algunas ocasiones no lo logramos. El riesgo de el fracaso de la actividad probatoria es latente. Eso puede ocurrir. Entiéndase por fracaso que una vez terminado la producción de la prueba y se empiece con la valoración, el juez concluya que los hechos no han quedado demostrados. Eso es fracaso de la actividad probatoria. Y ante eso, pues viene el reto de cómo decide un juez ante la falta de prueba. Es ahí en donde hablamos de cargas probatorias. Por eso los autores también lo llaman sucedáneo de prueba. Una palabra que no se utiliza mucho hoy en día en el lenguaje coloquial y tampoco en el lenguaje jurídico, pero la palabra sucedáneo significa el reemplazo. Entonces, como no hay prueba, necesitamos algo para decidir. Entonces, las cargas de la prueba, sobre todo la regla de juicio, viene a reemplazar la prueba y con base en eso el juzgador toma la decisión correspondiente. De ahí esa expresión de sucedáneo. Lo segundo que vimos es que en la actualidad las cargas de la prueba tienen dos elementos: la regla de conducta para las partes y la regla de juicio para el juzgador, o la regla de decisión también se puede denominar. Y finalmente analizamos los distintos criterios de asignación que a lo largo de la evolución del derecho procesal y probatorio se han utilizado para la asignación de las cargas probatorias. Vimos la afirmación, es un criterio meramente lingüístico, la teoría o el criterio del interés o la incumbencia, que se ocupa de preguntarse quién recibiría los beneficios ante la prueba de ese hecho, a quién le conviene, quién se va a beneficiar con la prueba de ese hecho, y ese sujeto procesal será el que tenga la carga de acreditar los hechos. Y finalmente, un aspecto adicional que es muy importante es el principio de adquisición procesal, porque tiene una implicación en la aplicación de la regla de juicio, del funcionamiento de la regla de juicio al momento de emitir sentencia. Bien, son las cuatro cosas principales que no deben olvidar ustedes para ser mejores abogados. Hagamos un paréntesis y hablemos un poco de lo que había antes del Código General del Proceso. Cómo Colombia resolvía, cómo desarrollaba las cargas probatorias. El artículo anterior era el artículo 177 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil es del año 40. Ese artículo regulaba exclusivamente la carga estática, es decir, una carga basada en el interés o la incumbencia. Sin embargo, pese a la claridad normativa, los jueces, magistrados y especialmente las altas cortes, Consejo de Estado y Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se percataban que en algunos casos era necesario que el régimen probatorio se basara en algo diferente. ¿Y de dónde proviene
esa necesidad o cuál es la necesidad? Es lo que podemos etiquetar de la siguiente manera: casos de desequilibrio probatorio, es decir, casos en donde hay una parte que le queda muy difícil probar un hecho, muy complejo por diferentes situaciones o incluso imposible, y en cambio hay otra que le queda relativamente fácil demostrar por su posición, y a la parte que le queda difícil es a la parte que le incumbe o le interesa, por regla general el demandante. Entonces, en esos casos es injusto en un Estado social de derecho que, entre otras cosas, se rige por el principio de solidaridad y por el respeto a los derechos fundamentales, entre otros el derecho a la prueba, que mantengamos una carga estática. Dice Jairo Parra que la carga estática es rabiosamente liberal, es decir, es una carga muy justificada por la igualdad formal, pero que cierra los ojos, que se pone una venda ante las desigualdades de la vida real. Entonces, en atención a criterios de solidaridad, de debido proceso y de derecho a la prueba, las altas cortes empezaron a crear regímenes particulares buscando un equilibrio probatorio. Son tres los regímenes que se pueden identificar en la evolución jurisprudencial de las altas cortes: carga dinámica, aunque la ley no la establecía; régimen de falla presunta; y régimen de falla probada. Estos tres regímenes se desarrollaron casi que exclusivamente en casos de responsabilidad médica, que es donde particularmente se ha visto la necesidad de buscar equilibrios probatorios. Porque claro, el paciente usualmente es una persona que sabe poco o nada de medicina. El paciente casi que atiende las órdenes que el médico le dé. Cuando entra a cirugía, usualmente tiene anestesia que incluso puede ser general, lo que hace que la persona esté a merced del médico y de los personal de medicina. Además, económicamente, las clínicas o hospitales suelen tener un músculo económico considerable versus el paciente, que no en pocas ocasiones es una persona de escasos recursos. Entonces, bajo ese contexto se justifica pensar en acciones afirmativas para buscar equilibrios probatorios. Entonces, vamos a desarrollar cada uno de los regímenes que mencioné. El primero sería lo que la Corte denominó cargas dinámicas de la prueba. Sin embargo, muchos profesores y profesoras han dicho que no vale la pena colocarle esa etiqueta, que es mejor hablar, para poner otra expresión, de inversiones de la carga probatoria. Yo le pondría inversiones arbitrarias de la carga de la prueba. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que tiene hoy el Código General y lo que hizo en algún momento el Consejo de Estado? Que el Consejo de Estado aplicaba la figura ya en la sentencia, sin notificarle previamente a las partes, y ello obviamente generaba una sorpresa que, al ser en sentencia, impedía que la parte afectada con la carga dinámica de la prueba pudiese desarrollar una estrategia probatoria para intentar cumplir la carga que le asignaron. En otras palabras, imagínense que a ustedes los invitan a un juego y les cambian las reglas del juego al final, ya al momento de definir quién ganó, quién perdió, y además le dicen que como es el final, ya no puede usted desplegar otra estrategia distinta. Ubíquense como abogados de una clínica muy famosa en la ciudad de Cúcuta. Ustedes reciben la demanda, son los abogados de la clínica y dicen: esa demanda está destinada al fracaso porque no tiene pruebas para demostrar los hechos. Y entonces ustedes asumen una posición pasiva probatoriamente hablando durante el proceso. Contestan la demanda y dicen: me atengo a lo que se pruebe. No solicitan prueba porque, insisto, como la carga de la prueba, según el código, la tiene el demandante, ustedes solamente se dedican a ser receptores y criticar la prueba del demandante. Pero al final, el juez dice: observo que a la clínica le quedaba muy fácil demostrar su diligencia. En cambio, al demandante le queda muy difícil probar la culpa de la clínica, del médico y de las enfermeras. Como hay un desequilibrio probatorio, invierto las cargas de la prueba y, en la medida que no hay prueba de la diligencia de la clínica, pierde la clínica. La argumentación es razonable y entendible, pero lo que es injusto es que la clínica no le hayan dado la oportunidad procesal y no le hayan aclarado que tenía la carga de probar la diligencia y que no tenga un espacio probatorio para efectos de acreditar su diligencia. Entonces, por eso,
Entre otras personas, el profesor Diego Yáñez de la Universidad Libre, junto con un estudiante que en paz descanse, gran amigo, que lastimosamente la vida se lo llevó días después de hacerse abogado, Jefferson Castellanos, ellos dijeron en un artículo de investigación muy bien escrito que técnicamente hablando eso no era una carga dinámica, sino era una inversión de las cargas probatorias. Ya saben ustedes, en la medida que no le notificó a la parte en un momento procesal oportuno para que pueda desarrollar estrategias probatorias para poder cumplir la carga asignada. Cuando el Consejo de Estado empezó a utilizar esta etiqueta de cargas dinámicas, obviamente se generó una crítica en el mundo académico colombiano, sobre todo y principalmente por la ausencia de base normativa para hacer uso de la figura. Porque esta era una figura que tiene antecedentes remotos y en varios países, de tal manera que uno la puede estudiar y comprender. Pero en Colombia para ese momento no había base legal. Se le criticó mucho al Consejo de Estado el uso de esta figura. El Consejo de Estado propuso entonces otro régimen distinto, el régimen de la falla presunta. Entonces lo que dijo el Consejo de Estado es, bueno, vamos a crear una presunción vía jurisprudencial y vamos a decir que en los casos de responsabilidad médica se presume la falla de la entidad médica y por supuesto eventualmente de las personas que intervinieron en esa actuación. Nuevamente, el discurso se entiende, uno puede decir, bueno, es justo porque en estos casos usualmente hay un desequilibrio probatorio, pero rápidamente fue criticada ese régimen porque la actividad médica es pues un mundo, un mar completo, ¿no? Decir que en todos los casos de responsabilidad médica va a haber una falla presunta parece establecer un régimen muy severo, muy estricto en contra de los profesionales de la salud. Por supuesto, hay cirugías, pero entonces también qué pasa con el posoperatorio, qué pasa con los diagnósticos, qué pasa con casos en donde son operaciones estéticas versus cuando son operaciones obligatorias para la salud de una persona, qué pasa con disciplinas ya no propiamente médicos, sino disciplinas afines como la odontología, por ejemplo, etcétera. Entonces, como es tan amplio crear una presunción que abarque todas las situaciones, se le criticó mucho a las cortes y rápidamente propusieron otra solución diferente a las cargas dinámicas o inversión mejor de la carga probatoria y diferente a la falla presunta. La otra solución que en realidad me parece que era la regla general, la mayoría de casos se resolvieron por ahí, fue hablar de falla probada. En realidad hablar de falla probada, a mi modo de ver, es hablar de cargas estáticas, es decir, a quien le incumbe, a quien le interesa, tiene la carga de probar. Sin embargo, el Consejo de Estado resaltaba algo, decía, resaltamos que la falla probada, aunque es una carga estática tradicional, se puede acreditar vía indiciaria, vía indicios. Con ello, me parece que decía una obviedad, porque el indicio es un medio de prueba en el Código General del Proceso y el Código Procesal Civil, como vamos a ver más adelante, pero a mi modo de ver, mandaba un mensaje y era que para la prueba de la falla iba a ser un poco más laxo o flexible con su demostración, que bastaba algunos indicios para acreditarlo. Era un mensaje algo así como que con algunos indicios se puede acreditar. No es necesario prueba directa o una prueba que la acredite cabalmente. La jurisprudencia antes del Código General se movió en esos tres regímenes probatorios para casos de responsabilidad médica: inversión de la carga de la prueba, falla presunta y falla probada. Ante ese debate, el Código General, ahora en el artículo 167, entró a regular cómo resolver los casos de desequilibrio probatorio, y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, mi pregunta va orientada más que todo a la falla presunta y falla probada, dado que pues al escuchar al profesor Acero Gallego, él en la conferencia pues menciona un poco, pero no profundiza ni explica como del todo de una manera como ordenada, a mi parecer. Entonces no comprendí muy bien sobre lo de la falla presunta y la falla probada, y pues yo investigué un poco, pero la verdad me terminé fue enredando. Bien, en resumen, el régimen de falla presunta consiste en que la jurisprudencia, vía establecimiento del precedente judicial, que de alguna manera establece una regla jurídica, crea una presunción relativa, iuris tantum, que admite prueba en contrario, en torno a la falla. Eso quiere decir que siempre que estemos ante un caso de responsabilidad médica, se va a presumir la falla o la culpa de la entidad médica y las personas naturales que intervinieron. Obviamente, como es un régimen de falla de presunción relativa, pues admite prueba en contrario. Entonces, los demandados asumirán la carga de desvirtuar esa presunción, pero lo saben del principio.
porque ese es el establecimiento de una regla vía jurisprudencia. En cambio, en la falla probada, ya no hay una presunción, digamos, la jurisprudencia no se la inventa, no la crea vía precedente, sino dice no. Hay carga estática, el demandante tiene la carga de probar los hechos que le incumbe, que en materia de responsabilidad médica será el daño, la culpa y la relación causal, solo que hacen una precisión, una aclaración. Sabemos que la culpa puede ser difícil probarla. Entiendan culpa como negligencia, impericia o imprudencia por parte de la entidad médica o de las personas que intervinieron en el acto médico. Entonces, como es de difícil prueba, resaltamos que se puede acreditar vía indiciaria por medio de indicios, hechos indicadores, pero insistimos que hay carga estática en esos casos. Entonces, la diferencia: en una estoy ante una presunción relativa sobre la culpa, en cambio en otra estoy en carga estática, debe probar quién le incumbe, solamente que tiene que hacer o lo puede hacer mediante indicios. Y la falla presunta y la falla probada solo se aplica para casos de responsabilidad médica o también hay en otros casos. Bueno, especialmente el régimen de falla presunta fue un régimen construido exclusivamente para casos de responsabilidad médica. De ahí la expresión falla. La falla es una expresión que se utiliza mucho en los casos de responsabilidad médica, que es sinónimo de culpa. Sin embargo, estas discusiones de equilibrio versus desequilibrio probatorio y la necesidad de construir un régimen justo realmente también se presentaron en materia contractual, especialmente en la simulación. Pero insisto en esto y hago la aclaración: las problemáticas se desarrollaron principalmente en responsabilidades médicas, aunque también en otros asuntos como simulación. Profe, una consulta. Lo que pasa es que cuando estaba realizando la investigación de fuente externa respecto a la falla presunta, encontré un artículo de investigación donde me permito leer. Dice: el Consejo de Estado ha identificado la falla presunta con la carga dinámica de la prueba y esto no es correcto en el entendido que en la falla presunta hay una carga estática de la prueba. En el artículo explicaban que pues se formaba esta figura de la carga estática porque finalmente la figura ya determinaba quiénes tenían que probar. Entonces quería ver si podría hacer la aclaración si finalmente este concepto pues es correcto, decir que la falla presunta finalmente figura como una carga estática. Bueno, interesante. Sin embargo, me parece que esa forma de conceptualizar genera más confusión que claridad. Cuando se establece una presunción, sea vía jurisprudencial o sea vía legal o vía un acto administrativo, es cierto que el juez no interviene, es cierto que hay una norma abstracta, una norma, y por tal motivo hay una claridad que no define el juez del caso en concreto, sino que viene en abstracto. Y eso es una característica que vamos a ver a continuación de las cargas estáticas, que la regla de conducta la define las normas abstractas. Sin embargo, en la evolución de este tema a nivel jurisprudencial, yo creo que es muy diferente decir que la jurisprudencia creó una presunción para resolver estos problemas de desequilibrio probatorio versus decir que se mantiene la base legal, que es la carga estática, y que se puede probar por indicios. Entonces me parece que para comprender la evolución jurisprudencial vale la pena generar la distinción. Una cosa es la falla presunta, que es un invento jurisprudencial de una presunción relativa, versus decir que se prueba mediante indicios. No me gusta la equiparación, creo que genera confusión. Entiendo la justificación de lo que hace en ese artículo, que me gustaría conocer, ahorita me dice cuál es, pero no estaría de acuerdo en llevarlo. Y le diría, mayoritariamente no se equipara. Mayoritariamente los profesores, la academia colombiana hace la distinción. ¿Listo? Profe, es que tengo una duda acerca pues de la falla presunta y la falla probada. Un ejemplo, resulta que yo llego a un hospital porque tengo una pierna infectada y resulta que me amputan la otra pierna, la pierna que no era. ¿Cuál es el punto medio en el que brinco de una falla a la otra? ¿En qué momento paso de ser una falla presunta a una falla probada? Ese es el problema, que las soluciones de casos vengan por la jurisprudencia, porque genera inseguridad jurídica. Yo le diría, antes del Código General del Proceso, depende primero de qué tan estable sea el pensamiento de la alta corte que regula la especialidad donde usted está demandando. Entonces, si hay una estabilidad sobre algún régimen en materia administrativa por el Consejo de Estado, pues entonces por fuerza del precedente judicial habría que estudiar cuál es el pensamiento dominante de precedente judicial al momento de su caso. Ahora, si no hay unanimidad de criterios, sino incluso dentro del Consejo de Estado hay diferentes posiciones, pues va a depender del juez qué régimen considere justo para el caso. Y obviamente eso con la inseguridad jurídica que genera para usted y para su abogado, que cómo construye una estrategia probatoria si
hay tres regímenes tan distintos. Precisamente por eso viene el Código General a regular el problema a nivel legal, para que ya no pase eso. Bueno, ahora que hicimos ese repaso histórico sobre lo que había antes del Código General del Proceso, entremos al objetivo de este capítulo, que es evaluar, conocer el funcionamiento de la carga estática y de la carga dinámica en Colombia bajo el régimen del Código General del Proceso. Insisto, aunque vamos a hablar de ese código, vamos también a desarrollar teoría que les sirva a ustedes para comprender el funcionamiento en cualquier otra especialidad e incluso ordenamiento jurídico extranjero. Vamos a empezar por la carga estática. Ya sabemos, y ese es el punto de partida, que trabaja con el criterio del interés o la incumbencia. Recordemos que ese criterio se preocupa o define mejor quién tiene la carga en razón a la persona, al sujeto procesal que se va a beneficiar, que va a recibir consecuencias positivas con el hecho probado. Es la persona que ante el hecho probado se le va a estimar su pretensión y o excepción según corresponda. Entonces, bajo ese entendido, creo que hay dos preguntas para comprender bien el funcionamiento. Primera, en la carga estática, ¿quién fija de dónde proviene la regla de conducta? ¿Quién la determina? Y la segunda pregunta es cómo opera la regla de juicio ya en sentencia, al momento de la decisión. Antes de desarrollar la pregunta, quiero que leamos por favor el artículo 167, el primer inciso, que es el que regula la carga estática. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Bajo esa definición, entonces, ¿quién determina la regla de conducta? Respuesta: las normas jurídicas. Porque claro, como yo soy el que construyo mi pretensión y mi excepción, y toda pretensión y excepción en el marco jurídico debe estar fundamentada en una norma jurídica, pues es la norma jurídica la que me establece las condiciones o los supuestos de hecho que deben acreditarse para que el sistema de justicia me dé la razón y me otorgue la pretensión y o la excepción. Fíjense que aquí no entra el juez, es el ordenamiento jurídico en abstracto quien define la regla de conducta en las cargas estáticas, porque es el ordenamiento jurídico en abstracto quien fija las condiciones de aplicación de las normas jurídicas. El abogado debe tener la capacidad de identificar la norma aplicable al caso, identificar los supuestos de hecho que debe acreditar y construir una estrategia probatoria para acreditar hechos individuales que se subsuman o que califiquen en ese supuesto de hecho. Son competencias que ustedes tienen que desarrollar y durante la clase hemos dado un marco teórico, un marco de referencia para que ustedes sepan lo que tienen que realizar. Ahora, ¿cómo opera al momento de la sentencia? Pues realmente me parece sencillo, no hay mayor complejidad. Ya saben ustedes que el juez primero tiene que valorar la prueba. Si valorada la prueba concluye que no hay prueba de los hechos jurídicamente relevantes o el tema de prueba, es ahí en donde tiene que acudir a la regla de juicio. Cuando el juez dice que no hay prueba de ese hecho, se tiene que preguntar quién se beneficia con ese hecho, quién se hubiese beneficiado con ese hecho. Esa persona va a ser la que va a sufrir las consecuencias negativas ante la falta de prueba. Entonces, obviamente, si el hecho le incumbía al demandante, entonces él es el que tenía la carga de la prueba y como no se acreditó, va a sufrir las consecuencias. En otras palabras, se va a desestimar la pretensión alegada ante la ausencia de prueba. Ya saben ustedes que es necesario la regla de juicio porque una cosa es decir que no hay prueba de algo y otra cosa es decir que es falso. Son aspectos diferentes. Ahora, pregunta de parcial. ¿El demandado puede tener carga estática de la prueba? La respuesta es por supuesto que sí. Si el demandado alega una excepción de mérito, es decir, una excepción basada en un nuevo hecho, el demandado asume la carga estática de acreditarlo. Piensen, por ejemplo, en materia civil, el típico caso de un reivindicatorio. El demandante es el propietario y dice, mire señor, hágame el favor y devuélvame el bien porque yo soy el dueño. El demandado acepta y dice, bueno, yo soy el poseedor, pero no he cumplido el tiempo para la prescripción, acepto que usted es el dueño. Sin embargo, alega una excepción de mérito, que son las mejoras. Yo le he metido platica a este bien inmueble, a esta finca, el portón, las casas, la mejora, etcétera. Entonces yo le pido al sistema de justicia que condene al demandante a pagarme las mejoras correspondientes. Es una excepción legítima, de mérito, porque es un nuevo hecho que
supuestamente invirtió dinero en las mejoras del bien inmueble. Entonces, el demandado asume la carga estática de demostrar las mejoras, su cuantía y que lo hizo dentro del marco de la posesión, que son mejoras no de decoración, no de belleza, sino mejoras necesarias, estructurales. Bajo ese entendido, si al final en la sentencia no hay prueba de las mejoras, pues el demandado no se le va a dar la excepción porque no cumplió su carga estática de demostrar. Repito, perdónenme la insistencia, pero para que quede claro, es estática en la medida que nos estamos preguntando es quién se beneficiaría con la prueba de las mejoras, demandante o demandado. Pues el demandado, que fue quien lo alegó, por tal motivo es carga estática clásica. Un tema polémico, pero del cual estoy absolutamente convencido. En materia penal, ¿la defensa puede asumir carga de probar hechos? La respuesta es sí. Siempre que la defensa alegue lo que llaman una defensa activa o propositiva, es decir, una defensa que se fundamente en nuevos hechos distintos de los planteados por la Fiscalía, la defensa asume la carga probatoria estática de acreditarlos. Así, por ejemplo, si la defensa dice, este dinero fue un dinero que fue un regalo y por tal motivo no proviene de actividades ilícitas, pues ese hecho de que el dinero proviene de un regalo, la carga probatoria la asume la defensa y eso es estático, no es dinámico. Hay otra discusión y es qué tanta prueba debe traer la defensa para efectos de ganar el caso. Ese es un problema de valoración probatoria, de suficiencia probatoria. Pero para esta clase lo importante es que la defensa asume la carga probatoria de acreditar ese hecho que ella alega. Y eso es estático, no es dinámico. Bueno, nosotros hace mucho tiempo, nosotros estudiamos un caso en el que básicamente era una persona que estaba siendo imputada por el tipo penal de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El juez le otorga la carga dinámica de la prueba a la fiscalía porque considera que la fiscalía estaba asegurándole a la persona que los dineros provenían del tema de narcotráficos, grupos delictivos y demás, y que iban para esos fines también, o sea, venían de eso, pero también iba a suministrar estos grupos. La fiscalía no pudo desvirtuar esto, encontrar que venía y que iba para esto, pero lo que hizo el juez fue básicamente condenar a la persona porque no demostró su inocencia. Entonces mi duda queda ahí, si es una carga que se le está otorgando a la fiscalía, ¿por qué condenar a una persona por no decir que es inocente? O sea, básicamente ese fue el argumento que votó el juez. Bueno, miren, muy buena pregunta, muy buen caso, pero ameritaría un seminario completo para hacer una respuesta correcta. La Corte Suprema de Justicia ya ha emitido varias providencias sobre la prueba en casos de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos. La necesidad de que se haya abierto como un capítulo especial en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal se debe sobre todo a casos en donde se le encuentra a una persona una altísima suma de dinero u objetos de muchísimo valor o hay un incremento patrimonial desbordado, ¿no? Entonces una persona en un año su patrimonio aumenta en un 500 o en un 1000%. Entonces, lo que se ha dicho es ante la prueba objetiva del porte de la plata, del porte del oro, del porte de los relojes Rolex, etcétera, o de ese incremento del 1000 o del 500% en un año, si eso sería suficiente para acreditar un comportamiento delictivo, enriquecimiento ilícito y o lavado de activos. Entonces la Corte a partir de ese problema jurídico ha venido desarrollando unas líneas de pensamiento. Hay mucho por decir, pero en resumen, hoy la Corte ¿qué dice? La carga la tiene la Fiscalía. Lo que sucede es que vía indiciaria se puede acreditar los elementos del delito, particularmente lo que se denomina el delito subyacente, es decir, de dónde proviene el dinero y para dónde va el dinero. Entonces dice la Corte se puede trabajar de forma indiciaria y la defensa tiene la carga de combatir probatoriamente hablando esos indicios. Si la defensa no hace nada ante los indicios acreditados por la Fiscalía que permiten inferir razonablemente que eso proviene de actividades ilícitas, entonces se puede dar por probado el hecho. Claro, es muy polémico, sobre todo porque lo que hace a mi modo de ver no es tanto invertir cargas probatorias, sino disminuir el estándar probatorio para dar por probado el delito subyacente. En palabras coloquiales, parece que la Corte está exigiendo muy poca prueba para acreditar el delito subyacente de esos delitos. Ahí está lo polémico. Y obviamente, a partir de esa línea jurisprudencial, le corresponde a la defensa traer elementos de conocimiento para discutir los indicios que la Fiscalía demuestre. Pero bueno, hay otras variables, pero ese es el resumen del debate.
Ahora pasemos a las cargas dinámicas, que tiene un grado de complejidad mayor. De alguna manera su funcionamiento es contraintuitivo. Es un funcionamiento que nos resulta extraño y espero que a partir de esta explicación pues podamos comprender mejor su funcionamiento. Vamos a leer los dos párrafos intermedios del artículo 167, que es la base normativa en Colombia de las cargas dinámicas de la prueba. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de la parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentra en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente los hechos que dieron lugar al litigio o por estar en estado de indefensión o de incapacidad en el cual se encuentra la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopta esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Hay mucho que decir sobre esa norma, pero para efectos de esta clase, que lo que el objetivo es que se comprenda el funcionamiento general, vamos a hablar de dos problemas que son los mismos problemas que vimos para carga estática. ¿De dónde proviene la aplicación de la regla de conducta en la carga dinámica? Primer problema. Y segundo, ¿cómo opera en la sentencia? Sobre el primer problema, la clave es que es imposible, o al menos muy difícil, evaluar el desequilibrio probatorio, es decir, que en un caso a una parte le queda más difícil y a otra le queda muy fácil probar. Es imposible percatarse de esto en abstracto, que el legislador cree una norma que diga que en este caso se aplique la carga dinámica. Para evaluar el desequilibrio probatorio o el equilibrio hay que mirar cada caso en concreto, hay que analizarlo, y por tal motivo le corresponde al juzgador en cada caso en concreto hacer la evaluación. Fíjense que el Código General trae algunos criterios para hacer esa evaluación de cuándo le queda más fácil a uno que a otro. Pero todos los criterios tienen que ver con facilidad. Por ejemplo, la especialidad del tema, la cercanía con las pruebas, la especialidad de la temática, entre otras circunstancias. Cuando el juez aplica la regla de conducta mediante un auto durante el proceso antes de fallar. Importante resaltar, antes de fallar. O sea que ya no es una inversión arbitraria de la carga de la prueba como lo hacía en otrora antes el Consejo de Estado. Normalmente los jueces, ¿dónde lo aplican? En el auto de pruebas de la audiencia inicial. Es el momento como por excelencia, porque ya ahí el juez conoce el caso y puede percatarse de la necesidad de aplicar cargas dinámicas o la regla de conducta de las cargas dinámicas. ¿Qué es lo que en concreto hace ese auto de cargas dinámicas? Lo que hace es pedirle a la parte contraria, a la que afirmó el hecho, que es la que le incumbe, le dice a la parte contraria, pruebe lo negativo, el antónimo al hecho de la parte que lo alegó. Me explico. El demandante dice, la clínica y los médicos incurrieron en culpa porque no hicieron el procedimiento que le era debido conforme la lex artis. Obviamente esto lo dice de forma más precisa. Dice, aquí se debió hacer un examen, se debió hacer un diagnóstico, se debió operar de la siguiente manera y se hizo de otra. En el posoperatorio el médico debió hacer tal cosa. El demandante afirma el error cometido por la entidad médica y por las personas que intervinieron en el acto médico. ¿Qué hace el juez si aplica la carga dinámica, la regla de conducta? Emite un auto y le dice, señor clínica, señor médico, señor enfermero, personas demandadas, ustedes tienen la carga de probar la diligencia de su conducta en este caso en particular. Es decir, que ustedes actuaron conforme las reglas que regulan la conducta médica. Fíjense que le está pidiendo el juez que demuestren el antónimo de lo alegado por la parte demandante. Ese es el mensaje, esa es la orden que el juez le da a la parte demandada. En donde seguramente está la mayor dificultad para comprender las cargas dinámicas y en donde usualmente se presentan críticas no es tanto en la regla
de conducta para las partes, en donde, como ya vimos, el Código General tiene una regulación bastante estructurada y bastante respetuosa de los derechos de las partes, en la medida que lo asigna mediante auto y permite un espacio procesal para cumplir esa carga asignada. En donde la crítica se presenta es en la regla de juicio o de decisión. Recordemos que la base de la aplicación de la regla de juicio es cuando, después de valorar la prueba, el juzgador ha concluido que no hay prueba sobre alguno de los hechos que son jurídicamente relevantes del caso. Es ahí en donde se necesita la regla de juicio. Pero claro, cuando eso pasa, la pregunta es: ¿quién tiene que asumir las cargas negativas ante la falta de prueba? Y lo que vamos a intentar explicar a continuación es: cuando el juez ha aplicado ese auto de carga dinámica, entonces, ¿quién y cuándo esa persona que se le asignó la carga dinámica sufriría las consecuencias negativas? Y para eso me parece que una buena metodología sería contemplar las diferentes posibilidades de decisión del juzgador y a partir de ahí hacer la explicación correspondiente. Vamos a trabajarlo en el ejemplo que llevamos, que es un caso de responsabilidad médica. Vamos a suponer que la discusión, como casi siempre ocurre, está en el elemento culpa, que es un elemento que se puede definir para esta clase de una forma sencilla, que es la negligencia, impericia o imprudencia que se le atribuye al demandado. Usualmente la clínica como institución, pero eventualmente también pueden asumir responsabilidad civil las personas naturales que intervinieron en el acto médico. Entonces, bien, bajo ese contexto, empecemos a analizar las decisiones. La primera decisión sería si el juzgador da por probado el hecho configurativo de la culpa, da por probado el hecho manifestado en la demanda, que según el demandante tiene la capacidad de subsumirse en el concepto jurídico culpa. Si eso ocurre, ya saben ustedes que ahí no entra la regla de juicio de las cargas de la prueba, ni estática ni dinámica, en la medida que se ha concluido que hay prueba, y lo que resta realizar es, por un lado, analizar si ese hecho efectivamente se adecua en la culpa, y dos, pues mirar los demás presupuestos de la pretensión para que se pueda estimar el daño y la relación de causalidad. Tanto si hay prueba como si se configura en las condiciones para su perfeccionamiento. Y a partir de ahí, pues concluir si se estima o no se estima la pretensión en la sentencia. Ya también ustedes saben que esa conclusión de dar por probado ese hecho puede basarse tanto en las pruebas que el demandante trajo como en cualquiera que se hayan producido dentro del proceso, esto en virtud del principio de adquisición procesal. Algo muy similar, por no decir idéntico, ocurre en el segundo tipo de decisión, cuando el juez da por probado el hecho configurativo de la diligencia. Entonces, si el juzgador, analizado las pruebas en su conjunto bajo el principio de la adquisición procesal, dice: aquí hay prueba de que los médicos y de que el establecimiento médico actuó bajo diligencia, bajo los deberes que le eran exigibles, pues entonces el juzgador tendrá que proceder a hacer una evaluación de la calificación jurídica. Sin embargo, como la culpa es un elemento indispensable de la responsabilidad penal y si está probado su antónimo, que es la diligencia, podríamos concluir que el juzgador no va a estimar la pretensión y en consecuencia va a perder el caso el demandante. Fíjese que aquí lo pierde porque se probó la diligencia. No entra en juego las cargas de la prueba, particularmente no entra en juego la regla de juicio, ni la estática ni la dinámica, en la medida que se está decidiendo con la prueba de los hechos, no con la incertidumbre sobre esos hechos. Algo similar, por no decir idéntico, ocurre con el segundo tipo de decisión, que es cuando el juez da por probado hechos que configuren la diligencia. Nuevamente, esta conclusión se va a tomar bajo todo el conjunto de pruebas que están dentro del expediente, sin importar si ser relevante si la trajo el demandante o el demandado. Cuando esto ocurre, pues el juzgador tendrá que también hacer una calificación jurídica y revisar los otros elementos. Sin embargo, como la culpa es un presupuesto indispensable para la responsabilidad civil o estatal en casos de responsabilidad médica, entonces podemos concluir que
el demandante va a perder el caso, no se va a estimar su pretensión y en consecuencia el demandado va a ser liberado de esta pretensión alegada por el demandante. Y es importante resaltar que esto ocurre ya no por cargas de la prueba, porque todavía no entraron en juego, sino por una cuestión de prueba de los hechos, en la medida que quedó probado el hecho que es antónimo, que es incompatible lógicamente con la culpa. Esto es la diligencia. En el último tipo de decisión, la decisión 3, lo que ocurre es la incertidumbre sobre los hechos. El juez valora la prueba y cuando se va a pronunciar sobre la prueba de los hechos concluye que no hay prueba ni de la culpa ni de la diligencia. Entonces no hay prueba ni del hecho alegado por el demandante, pero tampoco de su negativo, que en virtud de la regla de conducta de la carga dinámica tenía la carga de probar el demandado. Ante esta situación, ahí es donde se activa la necesidad de resolver el asunto con las cargas de la prueba, con las reglas de juicio de la carga de la prueba. Y el juez se tiene que preguntar quién asume las consecuencias negativas. Y en la medida que se impuso un auto previamente en donde se le estableció la carga de la prueba de probar la diligencia al demandado y no hay prueba de él, ya saben que esta conclusión se llega a esa conclusión analizando todas las pruebas bajo el principio de la adquisición procesal. Pero lo cierto es que el juzgador llega a esa conclusión. Entonces, debido a ello, el juzgador tiene que tomar una decisión. Y como impuso la regla de conducta de la carga dinámica, entonces quien va a asumir las consecuencias negativas ante esa decisión es el demandado, porque él tenía la carga de acreditarlo. Ahora, pregunta de parcial. ¿Esto implica necesariamente que el demandante va a ganar? Piénsenlo, reflexionen. La respuesta es no necesariamente, porque en la idea de la carga dinámica recayó exclusivamente sobre el elemento culpa. Entonces, el juzgador con base en esto va a decir, bueno, la regla de juicio la voy a aplicar y en consecuencia, por una ficción jurídica, por el sucedáneo de prueba, el elemento culpa va a quedar, se va a entender acreditado, en razón, insisto, de la regla de juicio. Sin embargo, faltan otros elementos. Entonces, perfectamente puede pasar que aunque no se dé por probado la diligencia y bajo ese entendido, el demandado, por la regla de juicio, se entienda que incurrió en culpa, hace falta el daño y la relación causal. Entonces, perfectamente puede ser que el demandante no haya acreditado el daño o que no haya establecido la relación de causalidad. Entonces, aunque el demandado no cumplió su carga probatoria dinámica, en la medida que el demandante tampoco cumplió sobre los otros dos elementos de la responsabilidad civil, entonces la pretensión no se va a estimar y va a perder el demandante. Entonces hay que tener mucho cuidado ya, y con esto quiero hacer una reflexión final muy importante sobre las cargas de la prueba, y es la siguiente. Quiero que sean conscientes que la regla general en los casos en Colombia, permítame los números, al 99% de los casos, todo se trabaja por carga estática. Los abogados en general trabajan por carga estática y construyen sus estrategias probatorias y sus estrategias de defensa, particularmente el demandado, con base en la carga estática. Sin embargo, hay algunos casos excepcionales en donde es necesario, se amerita, en donde es justo para buscar el equilibrio probatorio aplicar las dinámicas. Sin embargo, cuando se aplican las dinámicas, hay que entender que el dinamismo no se aplica para la totalidad de los hechos alegados por el demandante, sino que se aplica para aquellos hechos que generan esa dificultad probatoria del demandante y esa facilidad probatoria del demandado. Los demás hechos continúan bajo carga estática. Entonces, por eso, digamos, esta complejidad de comprensión, pero hasta donde vamos, si me han seguido el ejercicio, el desarrollo, creo que es plenamente entendible. Cuando eso ocurre, entonces tenemos que estar muy pendientes cuando el juez aplica las cargas dinámicas. Finalmente, a mí como parte, sobre qué hechos tengo carga estática y sobre qué hechos tengo carga dinámica. Y una vez lo tenga claro, pues construye una estrategia acorde con esas responsabilidades probatorias que me han asignado, producto de la decisión del juez y producto del ordenamiento jurídico. Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rzanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.